Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu canal Ajedrez de Locos. Y como has visto en el título, hoy vamos a ver la partida más aplastante de Garry Kasparov sobre Anatoly Karpov en toda su carrera deportiva. Estos jugadores jugaron muchas partidas entre sí, pero esta que te voy a mostrar es la más aplastante de todas. Acompáñame. La partida en cuestión se jugó en el torneo Linares del año 1993. Karpov iba con blanca y Kasparov jugaba con negra. Karpov en este momento que se jugó la partida tenía un elo de 2725, mientras que Kasparov tenía 2805. Fue un peón dama D4 caballo F6, C4 y G6, caballo C3 alfil G7, E4 D6 y F3. Esto es lo que da inicio a lo que es la variante Samish del peón dama defensa india del rey. La Samish tiene el objetivo, chicos, de jugar con G4, H4 y H5 en muchas ocasiones. La idea del peón en F3 es muy importante. No solamente da fortaleza al peón de E4, también impide los caballos G4 que muchas veces se dan cuando un alfil viene a la casilla E3. Y repito, también muchas de las partidas que se dan en esta variante tiene ataques en enroques opuestos porque el blanco se enroca largo, el negro lo hace corto y comienzan los H4 y G4 como dije hace unos segundos. El negro juega con enroque corto, Karpov juega alfil E3, E5 juega Kasparov y caballo G E2. Es el desarrollo más común aquí. Por lo general este caballo viene a G3 en muchas ocasiones, alfil D3 y se enroca, terminando incluso en H1 porque el negro juega con H5 y H4. O sea, con posiciones bastante complejas, la verdad. Aquí Kasparov hace C6. Hay una partida muy famosa que Kasparov le gana a Gata Kansky, Kasparov con negra, donde Kansky también escoge la Samish y se adelanta con C6 para un enroque largo. De hecho, ahí en esa posición el gran maestro Kansky se enroca largo y o sea, literalmente, digamos, desaparecido del tablero. Les invito a que vayan y vean esa partida. Después de C6, chicos, bueno, tal cual, el negro estaba preparando la ruptura B5, adelantándose a un enroque largo, como les acabo de explicar. Sin embargo, Karpov juega dama D2 y Kasparov continúa su desarrollo con caballo BD7. Y bueno, Karpov aquí juega torre D1, no escoge la variante de enroque largo, repito, lleva posiciones muy complicadas donde el negro muchas veces hace A6, B5 y trata de crear mucho contrajuego. Torre D1, A6, admiración. De todas maneras, fíjense que Kasparov aún no se enrocó Karpov y hace lo mismo, es que es parte del plan y sencillamente está buscando esa ruptura en B5. Y bueno, D por E5 de Karpov, lo cual es una jugada dudosa. ¿Por qué es dudoso? Porque es anticonceptual. Sencillamente el rey blanco está en el centro y abrir la posición solo va a favorecer a las piezas negras. Aquí Kasparov hace una jugada muy fuerte, hace caballo por E5 admiración, una jugada fantástica donde el objetivo es mantener, digamos, la posición bastante, digamos, viva, ¿no? En el centro, bastante abierta. Honestamente, creo que Capo esperaba un D por E5, lo cual llevaría a una situación de peones más o menos simétrica y esto sería bastante mejor para el blanco. No quiero decir que le dé ventaja al blanco, no. Quiero decir que está el blanco muy detrás en el desarrollo y que hay una sola columna en disputa, da más chances, creo, de defensa en caso de un contraataque. ¿Qué hace Kasparov? Kasparov dice, no me interesa acá, pues quiero jugar a ganar, quiero jugar a atacarte y juega caballo por E5 admiración, atacando el peón de C4. Acá, bueno, está regalando el peón de D6. No lo está regalando. Se hace dama por D6, simplemente dama por D6, torre por D6 y caballo por C4, triplicando en amenazas, ¿no? Ataca lo que es torre, alfil y el peón de B2. Puedes defender 2, pero no puedes defender 3. Por ejemplo, torre de 3, simplemente caballo por B2 y ganamos un peón. Ya a este nivel, créanme que también se gana la partida. Es por ello que Karpov no hace dama por D6, tiene que conformarse con jugar B3 tranquilamente. Y ahora cuando seguramente Karpov esperaba que Kasparov jugara con caballo E8, defendiendo pasivamente el peón de D6, vemos un Kasparov muy agresivo, un Kasparov realmente en sus mejores momentos. Y aquí hace B5 admiración. Una jugada que cumple con el concepto de que tienes el rey en el centro, entonces vamos a abrir la posición. B5 admiración, C por B5 y A por B5 y fíjense como no solamente ya está abriendo un poco más la posición, sino que la torre de A8 está tocando el peón de A2 y bueno, está creando bastante contrajuego con un futuro B4. Si has llegado hasta aquí, que seguramente has llegado porque es una partida que
te engancha, entonces te recomiendo que le des un like al video y suscríbete porque clases como esta, partidas como esta vamos a encontrar muchísimo en este canal y es sencillamente gratis, no te cuesta nada y a mí me motiva a seguir grabando estos videos para ti. En este momento, chicos, se jugó dama por D6. Dama por D6, Karpov sabemos que está atrás de este peón desde que jugó D por E5. Y aquí Kasparov juega caballo F D7. Una jugada bien interesante donde, bueno, primeramente no cambia dama. Si quieres llevar un ataque fuerte sobre un rey en el centro, es por lo general recomendable no cambiar las damas. Pero eso depende de la posición porque más adelante vamos a ver que sea el mismo cambio y Kasparov si lo acepta. Pero bastante cambio van a haber existido para ese entonces, ¿no? Entonces, con caballo F7 estamos impidiendo el cambio de dama, estamos abriendo la diagonal del alfil de G7 y ¿por qué no un futuro dama A5 tocando hasta el rey en E1? Acá el blanco, ¿qué hace? El blanco juega F4 error. O sea, esto es un error imperdonable para Karpov y cumple con lo que le estaba diciendo ahorita. O sea, tiene rey en el centro, ¿qué hace Karpov abriendo la posición? Tras F4 error, él seguramente esperaba que Kasparov sacara el caballo, no sé, algo así como caballo G4 y quizás tenía en mente jugar alfil D4, que es bastante común esto. O sea, cambiar el alfil del fianchetto es bastante bueno para las blancas en posiciones similares a esta. Sin embargo, vamos a ver que Kasparov no tiene tan claro el sacar el caballo así tan pasivamente. Es un jugador bien agresivo, incisivo y aquí juega B4, dos signos de admiración. Esto, chicos, es una jugada que realmente, yo no sé si Karpov no la vio, pero demuestra el sentido de la iniciativa que tenía Garry Kasparov en sus mejores momentos. B4, dos signos de admiración. Tal fue la reacción para Karpov, o sea, en Karpov de esta jugada, que aquí juega caballo B1, lo cual es un error. Chicos, capturar en E5 simplemente B por C3. B por C3 y tras caballo por C3, alfil por E5. Y creo que la posición del negro es muy buena. Estamos atacando el caballo en C3. Hay un jaque en H4 por acá gestándose. Que si un alfil A6 en un momento dado. Que si un F5 el rey está en el centro. Y creo que el negro tiene muchas, pero muchas posibilidades aquí de luchar por la victoria, ¿no? Entonces, ¿qué hace Karpov? Karpov juega caballo B1, prefiere mantener la posición un poco cerrada. Sin embargo, vamos a ver que Kasparov juega aquí caballo G4 y ahora hay dos piezas, vamos a decir dos piezas pero bueno, es una pieza de un peón en el aire. Está el alfil de E3 atacado, está el peón de A2 atacado y no puede defender los dos al mismo tiempo. Claro, al tocar en A2 está recuperando Kasparov, tiene un peón de menos, pero una torre en séptima, chicos, y encima todas las ventajas que ya sabemos que tenemos como desarrollo, rey enrocado, etcétera. Cuando empiezas a sumar ventajitas una a una, hacen una bola grande así, ¿eh? Entonces, después de este caballo G4, se jugó alfil D4. La jugada por excelencia, yo les decía que eliminar este alfil es prioridad para el blanco y simplemente Kasparov hace alfil por D4. Una jugada que me parece muy buena. ¿Por qué? Porque no pierde tiempo, porque no importa que me quites el alfil, también estás perdiendo una de tus piezas más importantes, activas, que defiende los cuadros oscuros. Dama por D4 y torre por A2 y como pueden ver, chicos, la séptima fila está atacada, los cuadros oscuros están atacados, la dama que si por H4 hace rato pensando en esto, un alfil A6 tocando en E2 y el juego negro es muy saludable. O sea, el blanco tiene su rey en el centro, mientras el caballo y el alfil estén así trabados, no se va a poder enrocar. O sea, está a muchos tiempos de enrocarse y Karpov sabe que tiene una posición bastante difícil. ¿Qué hace Karpov? Juega H3 y Kasparov de nuevo, algo similar al B4 anterior. Sabe que le están comiendo el caballo, claro que sale que están capturando el caballo, pero hace C5, admiración, jugada intermedia, una jugada intermedia que ataca la dama en D4 y le pide bastantes explicaciones. Ahora aquí el blanco, bueno, Karpov aquí tiene una posición bastante compleja. Fíjense si es así que juega dama G1, dama G1 y esto es inédito en Karpov. Anatoly Karpov no vamos a encontrar muchas partidas que haya estado en estas condiciones. Creo que esta es la única partida donde ha caído de esta manera, o sea, con blancas y en la jugada 19 todas las piezas en primera fila. Es un poco raro de ver en campeones del mundo. Ahora, pero ¿por qué no hace dama de 3? Que la dama de 3 está expuesta, chicos. Está expuesta a un futuro alfil A6. O sea, hay muchas amenazas por acá. No sé si un C4. La posición es muy difícil. Karpov prefiere quitarse todas las amenazas arriba y después de este G1, de este dama G1 vino caballo GF6 atacando un peón en E4 que básicamente es indefendible. Tiene que avanzar y fíjense cómo el caballo cambió de una casilla al costado, una casilla en el flanco rey, una casilla alejada acá a una casilla central que es muy fuerte, ataca puntos realmente débiles gracias a que no hay alfil de casillas oscuras para el blanco.
La amenaza dama H4 jaque también es una amenaza que hace rato está. Le preocupa a Karpov y es por eso que Karpov juega H4. Yo creo que esta H4 es más con la intención de impedir un dama H4 que con la intención de atacar. No tiene piezas, o sea, una torre y un peón no le dan mate a un rey. Y esto es para evitar básicamente, chicos, dama H4 es una realidad. Y aquí siguió otra jugada incisiva, muy incisiva, y es C4 admiración. C4 admiración, el objetivo de C4 es abrir aún más la posición, darle buenas casillas a los caballos. Por ejemplo, una jugada como B por C, sencillamente vendría, es muy probable dama 5. Dama 5 es que esto se ve bestial, se ve muy fuerte. La amenaza sobre el rey y la idea de un B3 jaque es básicamente irresistible. Y como les decía, le está dando la casilla C5, el sacrificio en C4 a este caballo, dándole paso a la fila F5 G4. Y básicamente, chicos, aquí Kasparov está jugando solo. Es por eso que tras C4 Karpov juega caballo C1 y esto sí, chicos, es de antología, esto es de locos, esto no todos los días se ve en un campeón del mundo y menos un campeón del mundo de la talla de Karpov. El rey en el centro y todas las demás piezas en primera fila. O sea, parece que está jugando, ¿cómo es que se le llama? Fischerando. O sea, es de loco lo que estamos viendo aquí. No parece una partida entre dos genios, dos campeones del mundo de los mejores de la historia. Caballo C1 ataca la torre en A2. Kasparov, bueno, seguramente Karpov lo mismo pensaba, va a ser torre B2 o algo por el estilo. Sin embargo, vemos que Kasparov hace una jugada muy fuerte y hace C3, dos signos de admiración. A ver, chicos, este es el momento, año 93, 94, 95, son de los mejores momentos de Kasparov. Y este ajedrez que está jugando contra Karpov, que era en ese momento, estaba entre los 2, 3 del mundo, es un ajedrez, hay una diferencia grandísima, ¿no? Fíjense como a cada jugada de Karpov molestando, Kasparov le hace otra jugada más molesta. C3, admiración. Esto es algo así como un final, aunque por supuesto torre B2 también era ganador. Y aquí se jugó caballo por A2. Karpov piensa, bueno, estoy perdido, vamos a morir con la barriga llena. Kasparov, demuéstrame que me vas a ganar, tengo una torre de ventaja, si no me das mate, voy a ganar yo. Sin embargo, Kasparov dice, no, te tengo controlado. C2 atacando torre y caballo. Y chicos, esto ya es básicamente decisivo. Tal es así de que Karpov prefiere ahora sacrificar, devolver la torre de ventaja para ver si con su dama puede defenderse del ataque de Kasparov. Karpov juega dama D4 y ustedes pensarán, pero ¿por qué no hace torre C1, chicos? A ver, torre C1 sencillamente vendría tal vez C por B1 dama, torre por B1, y aquí hay que tener en cuenta jugadas como caballo por E5, caballo C5, dama 5, o sea, el ataque aquí continúa, hay una calidad de menos, pero es que el rey sigue con muy malas condiciones. También está la jugada caballo C3 en algún momento, y la cosa está fea, caballo G3 tocando la torre en H1, o sea, muy difícil la situación aquí del ex campeón del mundo Karpov, por lo que prefiere, repito, traer la dama a jugar, devolver parte del material. Es una estrategia que a veces es necesaria, es importante a veces devolver material que tenemos extra para poder salvarnos, pero en este caso, chicos, no va a poder ser. Tras dama de 4 vino C por D1 y rey por D1. ¿Por qué no dama por D1? Bueno, es que parece que están mandando las piezas, primeramente. Segundo, pensar de que, bueno, puede venir un dama B6 por acá, tocando en F2, un dama 5 tal vez. Lo cierto es que Karpov sabe que todo está mal y prefiere mantener su dama en D4, o sea, aquí centralizada, defendiéndose ese dama B6, defendiendo la casilla F2 y hace rey por D1. Y aquí continuó caballo de C5 admiración. Y este es el momento al que me referí ahorita cuando les decía, oye, pero no se debe cambiar pieza cuando hay ataque, pero hay momentos que sí. Y en este caso, este es el momento. ¿Por qué este es el momento, chicos? Porque la dama es la única pieza activa que tiene el blanco, y entonces Kasparov sabe que después de este caballo de S5 está trayendo ya las últimas piezas a atacar que les quedan, o sea, dígase la torre de F8, el alfil de C8, y es verdad que nos va a cambiar la dama, pero también le vamos a cambiar su pieza más activa, y básicamente vamos a tener muchas piezas activas contra piezas que no hacen absolutamente nada. Lo digo en muchos videos, lo vuelvo a decir, esto es un concepto capablanquino. Algo así como limpiar el camino de hojarasca, que significa quita las piezas buenas de tu rival y déjalos con las peores piezas. Aquí no hay nada que hacer, hay que hacer dama por D8, torre por D8 y bueno, continuó rey C2, a lo que siguió caballo F2 admiración, y en esta posición, chicos, Karpov se rindió. Ustedes pensarán, ¿por qué se rinde Karpov? Sencillamente porque va a perder de manera forzada. Le está atacando la torre en H1. Y bueno, vamos a suponer que hubiera seguido torre G1. Recuerden, ya se rindió. Si hubiera continuado con torre G1, Kasparov tenía en mente jugar alfil F5 jaque. Fíjense que la torre no permite que el rey
salga, o sea, no lo permite. No permite que salga por aquí por la columna B. Prácticamente lo único que le queda es jugar rey C1 y tras torre de 1 jaque, rey B2 y torre por B1 va a recibir jaque mate. Como pueden ver, chicos, una partida increíble, una partida de dos genios del ajedrez, donde uno cayó abajo, no jugó bien, no desarrolló sus piezas, dejó su rey en el centro, algo que siempre digo que es un pecado en el ajedrez, y ha sido severa y ejemplarmente castigado. Espero que hayan disfrutado esta partida. A mí me encantó esta partida desde que lo vi, desde que la vi, dije, tengo que mostrársela a mis suscriptores. Y chicos, recuerden, el que no está suscrito, suscríbase. Partida como esta vamos a encontrar en este canal, muchísimo, un canal que es para aprender y con un ajedrez muy serio. Espero que les haya gustado. Una vez más, me voy a despedir y los espero en próximos videos. Adiós.